Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 1, 18 a 24. Gloria a ti, Señor. Cristo vino al mundo de la siguiente manera: estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida comunidad en Cristo, el Evangelio de hoy nos revela un misterio que toca no solo la historia de la salvación, sino también las fibras más profundas de nuestra vida cotidiana. La escena es íntima, doméstica, casi familiar: un hombre y una mujer comprometidos a formar un hogar, y en medio de ellos, una noticia que podría destruir cualquier proyecto humano. José descubre que María está esperando un hijo, y él no es el padre. Es una situación que, incluso hoy, provocaría angustia, cuestionamientos, heridas. Sin embargo, José nos muestra un modo distinto de enfrentar los momentos difíciles. No reacciona con impulsividad, no abre heridas, no difunde rumores. Su primer movimiento es proteger, cuidar, actuar con misericordia. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros enfrentamos situaciones en las que algo se sale de control? En el trabajo, en la familia, con los hijos, incluso dentro de nuestro propio corazón. Surgen noticias inesperadas, decisiones que no comprendemos, circunstancias que trastocan nuestros planes. La reacción natural podría ser la que brota del miedo: defendernos, culpar, cerrar el corazón. Pero José nos enseña que la verdadera grandeza se mide por la capacidad de actuar con amor incluso cuando no entendemos del todo lo que sucede. El Evangelio nos dice que José pensaba en estas cosas. Antes de actuar, piensa. Antes de juzgar, se detiene. En nuestra vida moderna, tan acelerada, solemos reaccionar sin procesar, hablar sin discernir, tomar decisiones sin orar. José nos invita a recuperar el silencio interior, ese espacio donde Dios puede susurrar su voluntad. Cuando José abre un espacio al silencio, entonces Dios habla. Y lo hace en un sueño, porque muchas veces es en la quietud, en lo profundo del corazón, donde el Señor se hace escuchar. Hoy, muchos viven con el corazón lleno de ruido. Preocupaciones económicas, tensiones familiares, incertidumbres laborales, cansancio emocional. Y sin silencio, la voz de Dios se vuelve difícil de percibir. José nos muestra que la fe se nutre de escuchar, y escuchar requiere detenerse. El mensaje del ángel no le soluciona todos los problemas a José, pero le da una dirección. Así actúa Dios también con nosotros. No elimina mágicamente las dificultades, pero ilumina el camino. Le revela a José que su misión es acompañar a María y ser padre de Jesús. Y José responde con esa obediencia que no es ciega, sino confiada. No porque lo entienda todo, sino porque sabe en quién confía. En la vida cotidiana, ¿cuántas veces necesitamos esa obediencia? En una decisión importante, en una enfermedad que toca a la familia, en un conflicto difícil, en una renuncia que se hace necesaria. Además, Dios pide algo esencial a José: recibir a María. Y, hermanos, ¿cuántas veces en la vida Dios nos pide que recibamos realidades que no buscábamos? A veces es una responsabilidad nueva, una cruz inesperada, un cambio de rumbo, una persona que necesita nuestra paciencia, un desafío que nos desinstala. Recibir no siempre es fácil. Pero cuando José recibe a María y al niño, recibe también la mayor bendición que un ser humano puede tener: la presencia de Dios en su hogar. Este Evangelio nos recuerda que Emmanuel, Dios con nosotros,
no está hablando en teoría. Está presente en nuestras casas, en nuestras luchas, en nuestros silencios, en nuestros miedos. Dios no se queda fuera de nuestra vida diaria. Entra en ella, la habita, la transforma. Y así como José despertó del sueño y decidió actuar según la palabra del Señor, también nosotros estamos llamados a vivir una fe concreta, que se nota en nuestros gestos diarios. En cómo tratamos a la familia, en cómo perdonamos, en cómo trabajamos, en cómo enfrentamos nuestros propios temores. Pidamos entonces que este Evangelio no sea solo una narración antigua, sino un espejo que nos permita preguntarnos: ¿estoy dejando espacio a Dios en mis decisiones? ¿Cómo reacciono ante lo inesperado? ¿Sé escuchar la voz del Señor en medio de mis preocupaciones? ¿Me atrevo a recibir lo que Dios pone en mi camino, aunque no lo comprenda del todo? Que José nos enseñe a confiar y a caminar con fe en lo pequeño de cada día. Oración final. Señor Jesús, tú que entras en nuestra historia con la sencillez de un niño y la fuerza de un amor que no se detiene, haz que nuestras preocupaciones no apaguen tu voz. Danos la sabiduría de José para discernir, la humildad para dejarnos guiar, y la valentía para recibir tu voluntad en nuestra vida. En nuestros hogares, sé Emmanuel, Dios con nosotros. En nuestros trabajos, sé nuestra luz. En nuestras luchas, sé nuestra fortaleza. Que tu presencia transforme lo cotidiano y nos haga vivir cada día con esperanza renovada. Amén.